Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Soy Silvia de Lemus y te doy la más cordial bienvenida para que hoy puedas disfrutar de esta experiencia que con tanto amor hemos preparado para ti. Sé que la palabra de Dios este día va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu mente, va a cambiar tu destino. Solo es cuestión que le puedas creer a Dios que Él puede hacer grandes cosas a través de la palabra que nos ha dejado en la Escritura. Hemos preparado para ti una palabra de bendición para tus hijos, para toda tu familia. Así que disfruta de esta experiencia que tenemos preparada y sabemos que lo que viene ahorita a continuación será de enorme bendición. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana, pero sobre todo que tengas una experiencia inolvidable. Hola, bienvenido a este tiempo de adoración. Te invitamos a que ahí donde estás tú puedas adorar junto con nosotros, puedas levantar tus manos, invitar a tu familia para que puedan adorar a Jesús. Te adoramos, Señor. Nada se compara a ti, amado. Eres el Dios que lo puede todo. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, por siempre a ti, Jesús. Por siempre toda gloria, toda honra sea para ti, al Dios de lo imposible,
aquel que lo puede todo. A ti mi rey, a ti mi rey, a ti mi rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Aquel que nos levanta, aquel que nos da nueva vida, el Dios de imposibles, nada se compara a ti, Jesús. Toma mi mano y no me sueltes nunca. Oh, yeah. Y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Sea a ti toda la gloria, Jesús. Te damos todo honor a ti, amado. Señor, sabemos que cuando estamos contigo, nada nos falta. Queremos beber de ti, Jesús. Te adoramos, Señor, y te damos todo honor y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la experiencia de comunidad en casa. Gracias por permitirnos poder llegar hasta tu hogar y siempre compartir una palabra de bendición. ¿Qué te parece si antes de que podamos empezar declaramos lo que siempre hemos declarado? En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Sabemos que nuestra boca tiene el poder de la vida y Dios nos ha permitido que a través de ella podamos cambiar todas las circunstancias que nos están agobiando en algún momento de nuestra vida. A través de nuestra boca podemos crear lo que deseamos que Dios haga. Hoy estamos comenzando con una nueva serie, la cual le hemos llamado Fundamentos. Y vamos a estar hablando sobre el carácter que Dios tiene y ese carácter que Dios quiere que también nosotros podamos adquirir. ¿Qué es lo que significa la palabra carácter? Y quiero compartirte primero una definición que me encantó la forma como nos explica para poder partir de ahí y sobre esto edificar todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. La palabra carácter significa conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias
que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Cuando nosotros hablamos del carácter, estamos hablando de eso que ha sido formado en nosotros y que determina nuestra conducta. Eso tiene que ver con lo que tenemos dentro de nosotros. El carácter no es algo externo. Cuando nosotros hablamos de carácter, no estamos hablando del temperamento de una persona, sino que estamos hablando de lo que realmente somos. Es de la realidad interna. Cuando estamos hablando del carácter, no estamos hablando del genio que una persona puede tener durante el día. Estamos hablando de cuáles son aquellos principios que rigen nuestra conducta. Hablamos de carácter como la expresión del corazón. Hablamos también que nuestro carácter no son las buenas ideas, sino la realidad de nuestras acciones. Es cómo nosotros nos comportamos ante todas las situaciones que podemos experimentar en nuestra vida. También este carácter viene a desarrollarse o es la habilidad de tomar decisiones. Y en el caso del carácter que Dios quiere que tengamos, es el poder tomar buenas decisiones morales, justas y equitativas. Cuando hablamos del carácter, es la expresión de nuestro corazón. Es lo que nosotros somos realmente por dentro. Y la Biblia me enseña que Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Cuando la Biblia me enseña este principio, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, comprendo entonces que dentro de nosotros existe esa esencia de Dios, ese fundamento de Dios en nuestra vida. Pero como nosotros sabemos, lamentablemente, por causa del pecado en el Edén, Adán y Eva alteraron su esencia. Y ese pecado fue el que llevó a que Dios tomara la decisión de sacarlos del Edén. Y entonces nos encontramos con una naturaleza caída. Esa naturaleza del viejo hombre tiene que ser transformada a través de Jesucristo, pero para eso Dios nos dejó mandatos y estatutos, e incluso Dios permite que situaciones en nuestro entorno cooperen para poder desarrollar el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos como seres humanos y en especial como hijos de Dios. Sobre el carácter nosotros edificamos nuestras vidas. No solamente edificamos nuestras vidas, sino que también a través de él edificamos nuestras familias y por consiguiente también edificamos la sociedad. El carácter se refleja a través de nuestras decisiones. Es en aquellos momentos buenos y malos de la vida donde nosotros vamos realmente a demostrar de qué nosotros estamos hechos. La palabra de Dios me enseña en Mateo capítulo 7, versículo 24, y quiero leerte lo que dice palabra de Dios para todos. Y dice la Escritura: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Jesús nos enseña a través de la Escritura en Mateo este principio que es muy importante para lo que estamos compartiendo y podemos aprender el día de hoy. Así como nosotros oímos la palabra de Dios, para Dios es importante que nosotros también podamos aprender a ponerla por práctica. Nuestra vida realmente no tiene éxito por lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios, sino por la palabra de Dios que nosotros ponemos por práctica. Y es ahí donde viene este pasaje, que es mejor el ser hacedores de la palabra que solamente oidores de la palabra de Dios. Es en el hacer, en el poner por práctica esa palabra que nosotros vamos a tener buenos resultados. Es en el poner esa práctica de la palabra de Dios lo que demuestra el carácter de Dios en nuestras vidas. Ahora, esto también tiene que ver con aquellos principios en los momentos de mi vida. Aquí la Escritura me está enseñando en este pasaje que aquel hombre que pone sus ordenanzas en práctica, dice que será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y esto también me enseña a que Dios va a permitir
que surjan momentos en mi vida donde ese carácter tendrá que ser desarrollado. Porque también me dice la Escritura que para poner por práctica esa palabra tengo que oírla, pero es en los momentos adversos donde se va a demostrar realmente qué es lo que creo y qué es lo que tengo por dentro. Es en los momentos difíciles de la vida donde se evidencian nuestras convicciones. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres que construimos sobre la roca, sobre algo que es firme. Y esto es sobre el carácter de Cristo, que es en el contexto que nos está hablando precisamente esta palabra. Ahora, me enseña también que vendrán procesos a mi vida, porque este pasaje me dice que vendría lluvia, me enseña también que ríos iban a crecer, me dice que iban a venir fuertes vientos que podrían golpear a esa persona que ha fundamentado todo sobre Jesucristo. Pero dice la Escritura que ese hombre que es hacedor de la palabra de Dios, ese hombre que pone por práctica los principios de Dios, es aquel que ha construido sobre algo firme. Me enseña entonces que no cae sobre los momentos difíciles. Me dice que la casa no cae. ¿Pero por qué? Porque está construida sobre la firmeza que es Jesucristo. Y es esa firmeza la que Dios desea que nosotros tengamos. La Biblia me enseña que hay momentos difíciles en la vida que van a manifestar de qué es que yo estoy hecho. Y cuando nosotros hablamos del carácter, el carácter se desarrolla con compromiso. También el carácter lo edificamos a través de aquellos principios que están fundamentados en la palabra de Dios. Quiero compartirte esto. Cuando los valores que Dios nos manda, nosotros los ponemos como un cimiento sobre nuestra vida, entonces podremos resistir cualquier tormenta que nosotros estemos enfrentando en nuestro día a día. Y es ahí donde nosotros podemos comprender que no todo lo que viene a nuestras vidas proviene de parte de Dios. Leí un comentario bíblico de Matthew Henry que decía que es preferible creer que Dios no existe a llegar a creer que algo malo proviene de parte de Dios. Nada malo proviene de parte de Dios, porque en Él solo existe lo bueno. Dios es bueno, en Él existe solo la misericordia. De Él no proviene nada malo. Pero hay momentos en nuestra vida que pasamos por momentos difíciles, por momentos adversos. Y es ahí donde Dios propicia que esos momentos difíciles de la vida puedan colaborar para nuestra formación y nuestro beneficio. Es ahí donde nosotros comprendemos que Dios interviene en todo y que Dios puede obrar para nuestra formación. Dios permite que vengan esas situaciones a nuestra vida para poder desarrollar en nosotros ese carácter que Él quiere que nosotros tengamos. Lamentablemente, hoy en día encontramos una generación de hijos de Dios que conocen mucho las Escrituras, pero lamentablemente carecen de obras que manifiesten que la están poniendo por práctica. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que levantar a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 18, en traducción en lenguaje actual. Y dice la Escritura: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va saliendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Proverbios me está enseñando que el plan de Dios para nuestra vida como hijos de Dios, que hemos sido justificados a través de Jesucristo, es que nosotros podamos alcanzar ese esplendor. Y eso me habla que es formación. Dios desea que nosotros tengamos una vida que va en incremento. Esto quiere decir que habrán diferentes niveles por los cuales nosotros pasamos hasta llegar a la altura de varón perfecto, dice la Escritura. Esto me enseña que Dios va a formar nuestra vida de tal manera que al final de nuestra historia seamos semejantes a Jesucristo. Ese es el plan de Dios para con todos nosotros. Dios desea que yo y que tú también, y que tu familia también, y que todos los hijos de Dios formemos nuestro carácter. Dios nos ha dado la capacidad de poder aprender, desarrollarnos y poder crecer.
Y dice Efesios en el capítulo 5, en el versículo 1, en Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Efesios me está enseñando que Dios desea que yo aprenda a comportarme, a pensar como Dios lo hace, que yo imite su conducta. Ahora, ¿cómo yo puedo imitar la conducta de Dios si Dios es un ser que vive en lo celestial? Bueno, tengo que aprender de Jesucristo. Jesucristo pasó por todo lo que nosotros como seres humanos enfrentamos. Jesús también pasó por una tentación, Jesús también pasó por un desierto, Jesús estuvo sobre esta tierra y dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice la Escritura que tomó la posición de humano y se hizo sirviente de los hombres, y por eso fue a la cruz del Calvario. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a través de su conducta cómo nosotros debemos de desarrollar nuestro carácter, cómo nosotros debemos de tener los pensamientos correctos como verdaderos hijos de Dios y cómo nosotros debemos de ser educados. Si nosotros decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón y que Él es nuestro Padre, también tenemos que saber que todo padre educa a sus hijos. Soy el padre de 2 niñas y me toca, junto con mi esposa, estarles formando constantemente. No digamos ahora en un tiempo donde la educación ha migrado a nuestra casa. Y es ahí donde nosotros, como padres de responsabilidad, estamos formando su conducta. Y de la misma manera, Dios como Padre desea formarnos en la vida. Dios desea que nosotros seamos partícipes juntamente con Él. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos a esa formación. Hombres y mujeres entendidos en poder comprender, pero sobre todo poner por práctica esas enseñanzas que Dios nos da. Lucas capítulo 2, verso 40 me enseña un principio en Jesucristo. Y dice la Escritura: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La Biblia me enseña que Jesús, siendo hombre, crecía y se fortalecía, dice la Escritura. Se llenaba de sabiduría, y esto traía la gracia de Dios en su vida. Si yo soy un hijo de Dios, entonces también yo debo de crecer y fortalecerme. También debo de llenarme de sabiduría. El deseo de Dios es que todos nosotros, los que somos hijos de Dios, podamos crecer y podamos desarrollarnos. Que nosotros podamos alcanzar esa estatura de varón perfecto, dice la Escritura. Vamos camino a la perfección, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Que no tenemos que aferrarnos a las cosas viejas, sino que tenemos que extendernos a lo que está por delante. Camino a la perfección. ¿Por qué? Porque Dios desea que seamos como Jesús, que cada día nos parezcamos más a Él, que lleguemos a alcanzar esa madurez en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Eso es la formación del carácter. Mateo en el capítulo 28, versículo 19, me enseña algo que Jesús nos dijo antes de poder subir al cielo. Y dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes tú que encuentro en el libro de Mateo que Jesús dejó de manera explícita antes de subir al cielo? Muy claro que nosotros debemos de enseñar y debemos de aprender las cosas que Jesús mandó. A través de Jesucristo nosotros podemos aprender y debemos de imitar su forma de pensar, su conducta, sus costumbres, porque eso va a desarrollar nuestro carácter. Definitivamente hay momentos en nuestra vida que van a propiciar situaciones donde nosotros tendremos que actuar como Jesús lo hizo. Y Jesús nos enseñó a pasar por toda situación. Jesús nos enseñó a pasar por el día bueno, por el día malo. Jesús nos enseñó a crecer, no solamente en la estatura y en el conocimiento, sino también en el temor de Dios, a ser imitadores de Dios.
Y es aquí donde nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que aprendamos de su conducta para desarrollar nuestro carácter. Ese es el fundamento más importante. Y creo que al final Dios propicia que todas las cosas colaboren para podernos llevar a esa altura de varón perfecto. Que Dios propicia que todas las cosas puedan favorecernos en el desarrollo de nuestro carácter y ser cada día más parecidos a Dios. Romanos, en el capítulo 12, versículo 12, en traducción lenguaje actual, me enseña y dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando yo cambio mis pensamientos, es entonces donde yo cambio los resultados de mi vida y así alcanzar la voluntad de Dios. Es importante que surja un cambio en mis pensamientos y es ahí donde la palabra de Dios me ayuda a convertir esos pensamientos a la semejanza de Dios. Pero es a través de mi conducta, a través de mi estilo de vida, donde yo pongo por práctica la palabra de Dios y es ahí donde tengo resultados diferentes a los que tuve antes de conocer a Jesucristo. Romanos me enseña que yo debo de cambiar, que no puedo seguir viviendo como el mundo vive, que debo de cambiar mis pensamientos y por tanto mi conducta. ¿Para qué? Para poder alcanzar la voluntad de Dios para mi vida. Es ahí donde yo comprendo que debo de pensar como Dios piensa, que debo de saber qué es lo que Dios quiere y así poder alcanzar esa perfección a la que Dios me quiere llevar. Yo no soy perfecto, pero el deseo de Dios es que vaya camino a la perfección hasta que pueda llegar delante de Dios y poder decir que logré alcanzar lo que Dios tenía para mi vida. Ahora, también nosotros tenemos que saber que debemos de tener la capacidad de permitir que Dios cambie nuestros pensamientos. ¿A dónde te quiero llevar con todo esto? Y te quiero tal vez ir cerrando con esta pregunta que te quiero hacer. ¿Crees que como hijo de Dios has podido crecer en el carácter de Cristo? ¿Tú crees que te has dejado formar por Dios? ¿Crees que has actuado de manera positiva a lo que Dios quiere que tú y yo podamos aprender en este tiempo? Y no me refiero solamente a este tiempo, me refiero a nuestra vida como tal, desde el momento que recibimos a Jesús. ¿Qué te parece si nosotros le pedimos a Dios en este tiempo que pueda Él mostrarnos en qué área de nuestra vida nosotros debemos de transformar y renovar nuestros pensamientos y nuestra conducta y llegar a ser cada día más parecidos a Jesucristo? ¿Qué te parece si nosotros en este tiempo le decimos: Señor, revélame qué área de mi carácter es la que necesita ser fortalecida para parecerme más a ti? Es en este tiempo donde nosotros debemos de pensar que podríamos estar bien al día de hoy, pero definitivamente podríamos estar mejor de acuerdo al plan que Dios tiene. Encuentro en las Escrituras un Dios que también trató con la vida de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Jesús, durante el tiempo que está con él, le ayuda a poder desarrollar su conducta, tanto que le cambió su nombre de Simón a Pedro. De ser un hombre que se dejaba llevar por las circunstancias, la palabra Simón significa vástago que se lleva el viento, a convertirlo en un Pedro, una roca, alguien firme, alguien sólido. Y ese es el deseo de Dios en nuestras vidas. Así es que colaboremos juntamente con Dios a través de nuestro entendimiento y el poner por práctica la palabra de Dios para poder llegar a ese carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Qué te parece si oramos en este momento? Padre, en el nombre de Jesús, oro junto con mis hermanos desde sus hogares para que esta palabra, Señor, pueda formar en nosotros esa perfección que tú quieres que nosotros tengamos. Que podamos llegar a ser a esa semejanza tuya como hijos tuyos. Que podamos cambiar nuestros pensamientos y nuestra conducta y parecernos más a ti. Pon en nosotros el querer como el hacer y permítenos, Señor, poder desarrollar ese carácter de Jesucristo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú estás viendo esta transmisión desde tu casa a través de la televisión, yo quiero invitarte para que nos escribas a través de la línea de WhatsApp que tenemos. O si tú estás viendo esta transmisión a través de las redes sociales, que puedas escribir en los comentarios y que así podamos también orar juntamente contigo por tus diferentes peticiones y necesidades. Quiero cerrar
haciendo esta oración y te invito para que ores conmigo y le puedas abrir a Jesús las puertas de tu corazón. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, te pido que perdones mis pecados y que me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de ahora yo reconozco que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, te invito para que nos escribas y nos contactes para que juntos podamos orar contigo. Quiero invitarte para que no te desconectes en este momento, sino que abras tu corazón para lo que Dios quiere enseñarnos en este momento. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo nos enseña 3 principios. Él perdona todas tus iniquidades, Él prospera el alma. El que sana todas tus dolencias, Él prospera el cuerpo. El que sacia de bien tu boca, Él prospera económicamente. Por eso el salmista nos anima en el versículo 2 de este salmo diciendo: no olvides ninguno de sus beneficios. Tu prosperidad fue comprada a un precio muy alto. Nunca olvides que es uno de los beneficios que tu Padre Celestial te está dando. Eso evitará que te vuelvas malagradecido y egoísta. Eso evitará que la avaricia y el engaño de las riquezas endurezcan tu corazón. Una de las maneras de poder adorar a Dios es también aprovechando este momento para poder ofrendar y darle de lo mucho que Él nos ha dado. Sé que esta semana Dios nos ha bendecido con trabajo, con provisión, con alimento, con casa y aún con un techo, que nosotros tenemos que tener ese corazón agradecido para con Dios. Y quiero leerte lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, en el verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Sabemos que quienes son generosos reciben en abundancia de parte de Dios, pero hay personas también que la generosidad no es algo que se les da fácilmente. Quiero decirte que tenemos que imitar en cada cosa que hacemos a Jesús, y una de las costumbres que Dios nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo es a ser generoso. Si Él, siendo Dios, dio a su unigénito para que nosotros pudiéramos tener salvación, estoy segura que si nosotros cumplimos los principios de la palabra del Señor, cumplimos sus preceptos y sus mandatos, vamos a ver cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Quiero invitarte en este tiempo a que puedas ser un hombre y una mujer generosa de corazón, alegres de corazón, para poder darle a Dios y así poder ser bendecido de una manera sobrenatural como solo Dios lo sabe hacer. Juntos queremos orar el día de hoy a través de esta experiencia, y quiero que juntos podamos orar y poder estar levantando una plegaria a Dios a esta hora. Si tú estás ahí, puedes inclinar tu rostro con tu familia, agarrarte de las manos, o si estás solo, simplemente con una actitud de adoración a Dios, y vamos a decir así: Señor Jesús, a esta hora te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada familia que está hoy aquí representada, Señor. Te pido que tú bendigas su fuente de provisión, que tú bendigas sus trabajos, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los miembros de su hogar. Y te pido, Señor, que nada les haga falta. Te pido, Señor, que puedan ser generosos de corazón, pero sobre todo, Señor, que tú los puedas bendecir en gran manera. En el poderoso nombre de Cristo Jesús hemos orado y creído esta oración con todo nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que disfrutes de esta experiencia que tenemos también a continuación para tus hijos, y recuerda que cada día son nuevas las misericordias de Dios. Que tengas una buena semana, que tengas un feliz domingo, y recibe nuestro abrazo desde aquí, desde Comunidad Cristiana. Hola chicos, qué alegre poder compartir con ustedes. Bienvenidos a Igle Kids en casa. Hoy quiero enseñarte una historia acerca de confiar en Dios. ¿Por qué confiar en Él? Porque Él es nuestro Padre y siempre tiene cuidado y protección de nosotros. Así que presta mucha atención. La historia relata la vida de un niño que nace en una época donde el faraón de Egipto da una orden muy malvada. La orden consistía en dar muerte a todos los niños recién nacidos que fuesen varones. La madre de este niño no cumplió con esa orden porque lo amaba tanto. Entonces decidió esconderlo en su casa, pero solo pudo hacerlo por 3 meses.
Después preparó una cesta muy resistente, se dirigió al río Nilo, puso a su bebé dentro de la cesta y lo dejó ir sobre el río. Dios no quería que este niño muriera, porque después se convertiría en el elegido para poder liberar al pueblo de Israel de las manos del faraón de Egipto. Así que permitió que la hija del faraón bajara al río para poder tomar un baño, y en ese momento encontró la cesta con el bebé, lo llevó al palacio y decidió adoptarlo. Cuando Moisés creció, él sabía que no pertenecía a ese lugar y necesitaba regresar con su verdadera familia, los israelitas. Por esa razón huyó de Egipto. En una ocasión, Dios visitó a Moisés. Él quería darle un mensaje muy especial, y el mensaje era que Moisés había sido elegido por él para que pudiera salvar al pueblo de Israel de los egipcios, de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Moisés en un principio dudó mucho que pudiera cumplir con esa tarea porque tenía un problema para hablar, pero Dios le aseguró que no tenía nada por qué temer porque él siempre estaría con él y que no se preocupara por nada. Entonces Moisés decidió regresar a Egipto, en donde se encontró con su hermano Aarón. Juntos fueron a visitar al faraón, pidiéndole que por favor dejara al pueblo de Israel libre y que les permitiera poder ir en busca de la tierra prometida que Dios les había ofrecido. Obviamente el faraón se negó, se molestó mucho y decidió echar del palacio a Moisés y a Aarón. En ese momento Dios también se molestó por la necedad del faraón y por lo desobediente y las malas acciones que él estaba tomando. Así que decidió enviar 10 plagas al pueblo egipto. Ninguna de estas plagas lastimó a las familias de Israel. Aunque Israel estaba tan cerca de Egipto, ningún israelita tuvo que sufrir las consecuencias de la necedad del faraón. Las 10 plagas fueron: la primera, el agua del río Nilo y el agua de todos los canales de Egipto se convirtió en sangre. Los egipcios no tenían ni siquiera agua para beber. La segunda plaga fue una plaga de ranas. Ranas aparecieron por todas las calles y por todas las casas de los egipcios. La tercera plaga fue que Dios desató un enjambre de mosquitos y de insectos que no atormentaban solo a las personas, sino que también a los animales. La cuarta plaga consistió en un tábano, que era un animal parecido a una mosca gigantesca que picaba a los animales. La quinta plaga fue una enfermedad que tuvieron todos los animales de Egipto, en donde las vacas, las ovejas y los caballos murieron. La sexta plaga consistió en que todas las personas tuvieron una enfermedad en su piel que hicieron que se llenaran de ronchas. La séptima plaga fue una tormenta enorme que caían granizos. Todos esos granizos destruyeron las plantas y las cosechas de los egipcios. La octava plaga fue una plaga de langostas. Hubieron muchísimas langostas que comieron todo lo que estaba a su alrededor. La novena plaga fue una oscuridad que descendió de lo más alto y permitió que por 3 días no hubiera nada de luz en Egipto. Y la última y más dolorosa plaga fue la muerte de todos los hijos de las familias de Egipto que nacieron de primero. Todas estas plagas hicieron que el pueblo de Egipto sufriera mucho, pero ninguna de ellas alcanzó al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel estaba protegido por Dios. Ellos estaban cubiertos por la presencia de Dios, porque eran sus hijos y Dios nunca iba a permitir que nada malo les pasara. Hoy quiero compartir contigo que nosotros también somos hijos de Dios, también somos parte de su pueblo, y aunque existan miles y miles de plagas alrededor del mundo, ninguna tocará a tu familia, ni tocará a tu casa, ni a las personas que tú más quieres. Por eso hoy quiero invitarte a que ahí donde estás te puedas poner de pie junto con tus papitos y podamos orar y creer a Dios que nada malo pasará en nuestra vida. Levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y vamos a agradecer y a pedirle a Dios por todas las personas. Padre Celestial, gracias por amarnos y bendecirnos tanto. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por enviar a tu único Hijo Jesús a que muriera en esa cruz y vencer a la muerte. Creemos y confiamos en tu poder, sabemos que tú nos haces ser fuertes y valientes. Te pedimos que bendigas a toda nuestra familia y a toda Guatemala. Te amamos y creemos que tú vas a obrar en medio de esta situación.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A tus papitos se les envió la lección en digital, en donde podrán encontrar todos los recursos para que podamos seguir disfrutando de IGLEKids en casa. Puedes encontrar la hoja de trabajo, la cual puedes imprimir y trabajarla en casa. Asimismo, la cápsula de poder para que la puedas practicar con toda tu familia. Nunca dejes de confiar en Dios. Nos vemos la próxima semana.